Bueno, vamos a hablar ahora de la escala temporal, del contexto en el que ocurre el origen de nuestro linaje y en particular el surgimiento de nuestra especie, Homo sapiens. Estamos en un pequeño planeta, la Tierra, satélite del Sol, una entre miles de millones de estrellas de la Vía Láctea, una galaxia periférica en un cosmos en expansión, muy lejos de ser el centro del universo. Nuestro planeta desde el espacio se ve como una esfera azul y esto tiene que ver con la atmósfera, una atmósfera que a su vez es resultado de la actividad biológica de la biosfera, un sistema químicamente activo de formas de vida que transmutan la luz solar, intercambian gases, elementos minerales, genes y transforman el entorno al mismo tiempo que se transforman. Para situar temporalmente, Carl Sagan inventó este esquema de calendario cósmico, donde toda esta evolución desde el origen del universo se sitúa en un año calendario, y allí, ya yendo al mes de diciembre de ese año calendario, los primeros gusanos aparecen alrededor del día 16 de diciembre, la aparición de los mamíferos el 26 de diciembre y el fin del Pleistoceno, periodo cuaternario, y la aparición del primer hombre ocurren recién el 31 de diciembre de ese año calendario. Y en ese 31 de diciembre la aparición de los primeros humanos a las 23 horas y la cultura en el último minuto, en los últimos segundos del último minuto de ese año calendario. Y si usamos a su vez un modelo de lineal de una soguita de 5 metros de extensión, donde cada milímetro es 1 millón de años, en los 4,6 metros, allí tenemos el origen de la Tierra. Y en esa historia que mide 4 metros con 60, la aparición de nuestra especie ocurre en los últimos 0,15 milímetros. Nos situamos así como parte del árbol de la vida, como unos recién llegados, como una especie extremadamente reciente en la historia de esta vida. Y a su vez, pensando esta historia, la pensamos generalmente como un patrón, en palabras de Gould, de cono invertido, como se ve a la izquierda, un cono en el que se aprecia que la diversidad cada vez va aumentando más a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, él pone en duda esta representación y plantea que, dado que ha habido una gran cantidad de extinciones masivas, por lo menos 5 en los últimos 600 millones de años, el patrón más bien corresponde al del lado derecho, un patrón de diversificación, pero a su vez de diezmación, es decir, muchas ramas se truncan azarosamente y las ramas sobrevivientes vuelven a reponer la diversidad de la vida. Así los primeros animales, como estos animales de la fauna de Burgess Shale, muestran una diversidad de fila que comprende todos los fila actuales, pero incluso algunos más que actualmente no se encuentran representados. A partir del registro fósil de las partes duras de los invertebrados y también de algunos peces, se puede ver que la diversidad en promedio ha ido aumentando, pero atravesada por estos golpes de azar que hacen desaparecer una gran parte de la vida. Estas 5 extinciones masivas que en algunos casos, como en la del Jurásico-Triásico, o el Pérmico-Triásico, perdón, han terminado con más del 90% de las especies vivientes. El resultado entonces es que la evolución es un proceso contingente, resultado de la interacción compleja de múltiples procesos en los que interviene el azar en distintas escalas, el azar pequeño de la mutación, pero también el azar grande y de gran impacto de las extinciones masivas. Por ello es una historia irrepetible, irreversible, impredecible, como decíamos en la presentación anterior. ¿Cómo exploramos entonces la historia de nuestra especie?
bueno, estudiamos las especies actuales, como en el caso de cualquier otro estudio de la biología evolutiva, se estudian las homologías con las especies actuales para entender cuál es el lugar de un grupo determinado en esa filogenia. Y también se estudian las similitudes, homologías, con las especies presentes en el registro fósil para estudiar sus relaciones con las especies actuales. O sea, paleontología y neontología en el primer caso, las homologías de las especies actuales. ¿Qué dice la comparación con las especies actuales? Bueno, dice que somos parte del reino animal, con una homología de células eucariontes, multicelulares, desarrollo a partir de un óvulo y un espermatozoide. Dentro del reino animal formamos parte del filum Chordados, un origen hace alrededor de 570 millones de años, compartiendo la homología de la cuerda dorsal o columna vertebral. Y dentro de los chordados pertenecemos a la clase mamífero, con las homologías del pelo, las glándulas mamarias y 3 huesecillos en el oído medio. Entre los mamíferos pertenecemos a su vez a los primates. Aquí una representación del siglo XIX donde Darwin aparece como parte de esta diversidad de primates. Y en nuestro álbum de familia tenemos una serie de grupos de primates del Viejo Mundo y primates del Nuevo Mundo. ¿Qué tenemos en común con todos los primates? Bueno, las homologías de todos los primates son el tener 5 dedos con 3 segmentos cada uno, uñas planas, pulgar divergente, gran sensibilidad táctil y destreza manual, sentido de la vista muy desarrollado, visión estereoscópica precisa y en colores, y un prolongado cuidado de las crías, además de la posición erguida, que no se refiere a la posición erecta, sino al poder mantener la espalda recta cuando el primate se apoya en sus isquiones. ¿Y qué distingue a los simios antropomorfos dentro del grupo de los primates? Bueno, un mayor tamaño que el resto de los monos, en general tamaño corporal, cráneos redondeados con cerebros mayores, ausencia de cola y omóplatos situados en la parte trasera en la espalda. Los simios antropomorfos comprenden el grupo de los gibones y orangutanes, monos asiáticos y monos africanos, como los chimpancés y los gorilas, que junto con los humanos constituyen el grupo de los hominoides. En el árbol de los primates vemos estos momentos de divergencia donde vemos a los prosimios, que son los lemures y los tarsos, como los monos más antiguos, como los grupos más antiguos dentro del linaje. Luego los platirrinos, que serían los monos americanos, y los catarrinos, que son los monos del Viejo Mundo. Estamos como grandes simios dentro del grupo de los catarrinos, que comprende, como decíamos, monos asiáticos como los gibones y orangutanes y monos africanos. El grupo que más estrechamente nos contiene es el grupo de los grandes monos africanos. Esta hipótesis sobre cuál era la relación entre los grandes monos africanos y los humanos fue planteada por Darwin de manera acertada, situándonos como grupos hermanos de chimpancés y gorilas. Entre los años 20 y 60, coincidiendo con esta mirada antropocéntrica de la paleoantropología, y considerando que nuestra distinción era mucho más significativa como humanos que la que podían tener el resto de los grupos de los grandes simios, la filogenia que se plantea es esa intermedia, donde se ve a los humanos largamente divergentes del resto de los grandes monos. Pero actualmente, y en base a los estudios moleculares, se comprende que la hipótesis de Darwin era la correcta, es decir, estamos estrechamente vinculados a los grandes simios africanos. La relación entre gorilas, chimpancés y humanos admite diversas hipótesis. Actualmente la más aceptada es que nuestra relación más estrecha es con chimpancés. Pero esto va cambiando a medida que se estudian nuevos sistemas genéticos, y las diferencias en todos casos son siempre muy pequeñas, como se puede ver en esta diapositiva.
¿Qué dicen los fósiles? Bueno, los fósiles nos hablan de primates ancestrales que tienen alrededor de más de 65 millones de años, aparecen con los primeros grupos de mamíferos, una vez que se extinguen los grandes reptiles. Aquí hay un fósil muy completo de Darwinius marsiliae de 47 millones de años. Y aquí tenemos imágenes de la sabana africana en ese momento, cuando el linaje de los homínidos comienza a diferenciarse. Esta es la imagen actual, mucho más desértica, y eso ha hecho aparecer, cuando hay grandes lluvias, cuando hay movimientos de agua, estos fósiles que corresponden a los primeros representantes de nuestro linaje. Donald Johanson, descubridor de Lucy, en los años 70, aquí tenemos a Lucy, una homínida australopitecina que ya caminaba erecta hace más de 3,8 millones de años. Las huellas de Létoli que nos muestran cómo eran las pisadas de estos homínidos y cómo se advierte que caminaban tan erectos quizás como los humanos actuales. Los homínidos africanos se diversifican a partir de entonces, dando lugar a una gran cantidad de especies de distintos géneros que comprenden los australopitecinos, que comprenden varias especies de Homo y algunos géneros que más recientemente se han ido describiendo, Ardipithecus, por ejemplo, Sahelanthropus, y aquí vemos en una visión contemporánea cómo estos géneros incluso coexistieron y cómo la historia de nuestro linaje se va remontando cada vez más hacia atrás, encontrando antepasados cada vez más antiguos. Aquí vemos a Sahelanthropus de 6,5 millones de años y Horrorin. Son nuevos géneros, Kenyanthropus, que se han ido describiendo a partir de nuevos fósiles que se han encontrado. Todo este linaje comparte ciertas características, como el andar erecto, y el tamaño del cerebro es algo que ha ido incrementándose en promedio, pero en distintos linajes coexisten cerebros mayores y menores. Incluso los neandertales, nuestra especie hermana más cercana, tenía un cerebro de tamaño mayor que en promedio que Homo sapiens. Aquí tenemos una representación de Homo habilis que se caracteriza por haber podido construir herramientas de piedra. Las primeras herramientas de piedra se atribuyen a esta especie, aunque no se descarta que algunos australopitecinos también pudieran construir estas herramientas. La construcción de herramientas no es exclusiva de nuestra especie. Sabemos que muchas otras especies, no solo de primates, son capaces de construir herramientas. Homo erectus, a quien se atribuye el manejo del fuego como su principal característica. Homo neanderthalensis, que ya poseía desarrollos culturales, enterramientos rituales, adornos, etc. Y Homo sapiens, aquí representado por una mujer, dado que reivindicamos la idea de que estamos hablando de evolución humana y no de evolución del hombre. El último tramo de la evolución tiene que ver con las rutas migratorias de población del planeta. Es un tema muy específico, hay varias hipótesis, principalmente una hipótesis multirregional que habla de un origen profundo de más o menos 1 millón de años de las distintas llamadas razas, y la hipótesis de Eva mitocondrial, que responde a la idea de que la diferenciación de distintas poblaciones humanas es muy reciente. La colonización de América es un tema bien interesante, es el último continente en ser poblado por Homo sapiens y es un tema muy específico que podremos abordar quizás en otras clases.